Muy buenos días, mi nombre es Luis Pastrana, estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica. En el día de hoy, en este nuevo video, he decidido darles un pequeño recorrido o invitarlos a dar un pequeño recorrido sobre la historia de la electricidad. Pero antes, quiero darles un pequeño concepto sobre qué es esto de la electricidad. Pues la electricidad no es más que el fenómeno físico que proviene de la existencia e interacciones de cargas eléctricas. Gracias a este fenómeno natural controlado para el uso del género humano y gracias a este se han desarrollado las comunicaciones, el alumbrado y los dispositivos de computación, por señalar algunos de los aportes que le ha dado a la humanidad. Ahora muy bien, empecemos con nuestro recorrido. Remontémonos a la época del hombre prehistórico. Se dice que este experimentó las propiedades de la magnetita, que eran trozos de mineral permanentemente magnetizados llamados a menudo calamitas. El magnetismo de estas piedras era lo bastante intenso como para levantar pedazos de hierro. Ahora se piensa que el filósofo Tales de Mileto, quien vivió en el 640 al 546 a.C., fue el primero en observar las propiedades eléctricas del ámbar, pues él notó que cuando se frotaba el ámbar adquiría la capacidad de atraer objetos ligeros como paja, hierba seca y otros materiales ligeros. Vayamos un poco más adelante. En 1600 William Gilbert publicó en Inglaterra el libro The Magnet, lo que representó el mayor avance en el estudio de la electricidad y el magnetismo hasta esa fecha. En sus estudios halló una larga lista de materiales que podían ser electrizados. También presentó un procedimiento para analizar los fenómenos físicos por medio de una serie de experimentos, lo que se llama hoy método científico. Muy bien. Ahora, siguiendo los pasos de Gilbert, Robert Boyle publicó sus numerosos resultados experimentales en 1675, como se muestra allí en la imagen. Boyle fue uno de los primeros en experimentar con la electricidad en el vacío. Otto von Guericke, en 1602 a 1686, construyó un generador eléctrico y lo describió en su Experimenta Nova. En 1672, este dispositivo, como se muestra allí en la figura, era un globo de azufre con un eje que podía girar en chumaceras. Cuando se hacía girar manteniendo una mano seca sobre el globo, se inducía una carga eléctrica en la superficie. Guericke notó también unas pequeñas chispas cuando el globo se descargaba. Muy bien. Un importante avance a la ciencia eléctrica tuvo lugar en Leiden, Holanda, en el año 1746, cuando Peter van Musschenbroek presentó una botella que servía para almacenar la electricidad estática. La botella estaba cubierta por dentro y por fuera con unas láminas de estaño y se concentraba el forro interno de una varilla metálica que salía a través del tapón, como se muestra allí en la imagen. Las botellas de Leiden se ordenaban en grupos llamados baterías, instalándoles múltiples conexiones, aumentando así la energía de descarga. La gente siempre ha observado, pero muy pocos se han puesto a analizar la gran potencia que se presenta en la descarga eléctrica llamada relámpago, que es lo que vemos allí ilustrado en la imagen de la derecha. A fines de la década de 1740, Benjamin Franklin, el hombre que vemos allí en la imagen, creó la teoría de que hay dos clases de cargas, que son las positivas y negativas. Con este concepto de carga, Franklin realizó su famoso experimento de la cometa en junio de 1752 e inventó el pararrayos para extraer la carga eléctrica de las nubes. Ahora, continuando, en 1767, Joseph Priestley publicó el primer libro sobre la historia de la electricidad, cuya portada aparece allí en la imagen. 20 años más tarde, el profesor Luigi Galvani de Bolonia, Italia, llevó a cabo una serie de experimentos con las ancas de una rana, lo que se conoció como el experimento de la rana. Galvani observó que el anca de una rana muerta se encogía al disecarla con un escalpelo metálico y bueno, publicó sus hallazgos en 1791.
Galvani halló que las patas de la rana se encogían al someterlas a una descarga eléctrica, tal cual como la vemos allí en la figura, como se ilustra allí. Más adelante, Alessandro Volta de Como, quien también era italiano, quien aparece allí en la imagen, determinó que el encogimiento era causado por dos metales distintos humedecidos en contacto con la pata por un extremo y con los nervios de la pata por el otro. Procedió a construir una pila electroquímica, la cual vemos ilustrada allí en la imagen, que consistía en pares de discos de zinc y plata y separados por tela o papel empapados de salmuera. Esta pila voltaica podía causar la sensación de flujo de corriente a través de la persona que pusiera una mano en cualquiera de sus extremos. Continuando, con la invención de la pila o batería eléctrica fue capaz de mostrar en 1800 una corriente estable en un circuito cerrado. Esto hablando del señor Volta. 54 años después de su muerte, Volta fue reconocido dándole oficialmente el nombre de Volt a la unidad de fuerza electromotriz. Ahora, las bases de la electroquímica fueron establecidas por André-Marie Ampère. A los estudios previos sobre electricidad los llamó electrostática, para destacar la diferencia. Durante la década de 1820 definió la corriente eléctrica y consiguió medios para medirla. Ampère, quien vemos allí en la imagen, fue honrado dando su nombre a la unidad de corriente eléctrica, el ampere, en el año 1881. Muy bien. Un documento publicado por James Prescott Joule en 1842 anunciaba el descubrimiento de la relación entre una corriente y el calor o la energía producida, la llamada ley de Joule. El señor Joule, quien vemos allí en la imagen, también a la izquierda podemos ver su famosa ley, la ley de Joule. Y la unidad de energía se llamaba Joule en su honor. Ahora, las teorías de la electrodinámica fueron planteadas en términos matemáticos por James Clerk Maxwell, un físico matemático escocés, en trabajos publicados entre 1855 y 1852. Él también publicó un famoso libro, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, que fue publicado en 1873, en el cual él determina todas estas fórmulas. En la figura de la derecha podemos ver a Maxwell en sus días de estudiante. Y bueno, ese sería el recorrido que quería presentarles. Espero les haya gustado y les haya servido la información. Muchas gracias.